Bienvenidos a un nuevo podcast. Para hoy estamos con Carlos Rojas, psicólogo y orientador de una institución educativa que ahora me va a contar cuál es. Y vamos a hablar de diferentes temas que hemos venido tratando también en otros podcasts, en otras charlas, que es el tema de infancia, adolescencia, de las tecnologías dentro de los niños, niñas y adolescentes, y lo que está pasando en este mundo de enseñar, dirigir, dar ejemplo, padres de familia con hijos, hijos con padres de familia y hasta en las instituciones educativas. Es un tema que los papás los viene preocupando, pero que esto se refleja en la casa, pero también se lleva a las instituciones educativas. Profesional Carlos, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, más o menos ya lo puse en contexto. Sí, señor. ¿Cómo estamos hoy en día en ese tema de los jóvenes? Bueno, de ahí se derivan muchísimos temas de mucho interés que están en este momento, digamos que de alguna manera afectando el tema de desarrollo entre esa población de niños y adolescentes, pero hay mucho tema. Particularmente el de tecnología tiene, digamos que una transformación que se ha dado en los últimos 20 años de una manera vertiginosa. Y es dos cosas que están involucradas allí. La primera, pues la pantalla o la micropantalla interactiva, como el celular, tablets y otros elementos, como por ejemplo también el Smart TV, que están interactivos, van a la red y obviamente al ir a la red pues tienen acceso pues al mundo completo. Entonces esto genera que en ciertas poblaciones haya más vulnerabilidad. En todo el mundo, en toda la población en general puede haberla, pero sobre todo en ciertas poblaciones como la niñez y la adolescencia. Y lo segundo es que esto indirecta o directamente ha afectado también las horas de sueño que pues, las personas tienen normalmente, digamos, en 24 horas. Hace 20 años un adulto promedio dormía un 32% más de lo que duerme actualmente. Y hace 20 años un niño adolescente, que es aún todavía más escandaloso, dormía más de un 40% más de lo que duermen actualmente. Es decir, un niño de hace 20 años, comenzando el año 2000, podría dormir divinamente desde las 8 de la noche, 8 y pasadas de la noche, hasta cuando ya llega el momento de ir a estudiar. Y eso correspondía, si usted se da cuenta, entre 9 y 10 horas, que son esas edades como entre los 7, 8 años, o sí, esa cierre de la primera infancia. Y también los adolescentes, también dormían, digamos que no había mucho que hacer desde el punto de vista de conectividad, entonces al otro día se levantan. Entonces normalmente de hace 20 años hacia acá, digamos que esas horas de sueño se tenían de más. Hoy día no. Hoy día un niño, un adolescente promedio, en términos generales obviamente, pues normalmente su noche casi que está comenzando en la interacción hacia las 7 pasadas de la noche y se quedan hasta altas horas de la noche. En muchos casos, no es generalizado, no es para todos, pero en muchos casos, pues digamos que a través de las pantallas generando digamos contactos, sobre todo activando redes sociales que en muchos casos lo que hacen es generar prolongaciones de tiempo que hacen que el sueño se termine disminuyendo. Entonces son dos en una, la situación viene de dos en una. Entonces eso digamos es lo que actualmente se puede decir que ha transformado mucho. Y ya ahorita comenzaremos cómo impacta esto, cómo hecho eso, con qué se come, en qué se traduce y qué impacto tiene. Muy bien, profe, más o menos entonces según eso los niños entonces se están acostando a la 1 o los adolescentes a la 1 o 2 de la mañana. Yo soy docente orientador en la institución educativa Gabo. Allí, digamos que como en todas las instituciones educativas, el docente orientador recibe remisiones de parte de coordinaciones de los docentes de acuerdo a estudiantes que pueden tener alguna necesidad de apoyo por temas ya sea de aprendizaje, ya sea de comportamiento o de otros aspectos que se puedan ir presentando. Yo estoy allí desde el 2019, se puede decir que en los últimos 4 años que estaba allí, he podido verificar cómo estos motivos de remisión están altamente relacionados con el uso indiscriminado de la tecnología, con la pérdida del sueño y pues con otros elementos que tienen que ver ya con pautas de crianza desde casa. Entonces básicamente
se puede decir que los estudiantes o los chicos que están en estas edades de niñez y adolescencia generan digamos que se puede decir que entre la mitad o una tercera parte del tiempo de vigilia están con dispositivos tecnológicos, pues utilizándolos constantemente. ¿Ese aparatico nos hizo un bien o un mal? Psicológicamente, o dentro de la profesión, dentro de su área. Ese aparatico, digamos que para hablarlo en blanco y negro es difícil, porque ofrece muchas bondades. Por ejemplo, parte de mi trabajo lo puedo fundamentar a través de esto, porque pues me permite la conexión, el llamado, el citado de padres o de personas que requiero. Sin embargo, el mal uso, la mala utilización de estos dispositivos ha generado un impacto muy dañino en los niños y en los adolescentes, y se puede decir que en todas las edades, pero sobre todo en esta población. Yo quiero hacer una aclaración, y es que de ninguna manera estoy haciendo un llamado a desestimular el avance tecnológico, porque estos son avances de TICs y tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con el mundo actual y el futuro, y llegó para quedarse. Sí. De ninguna manera lo estoy haciendo. Lo que sí quiero decir así, pues con todas las letras y con un volumen bien alto, es que el uso indiscriminado, el uso sin cuidado y no racional de estos dispositivos está generando un impacto por cuanto entre más horas se pase frente al celular, se generan unas alteraciones, unos fenómenos a nivel cerebral que resultan o que pueden, digamos que desencadenar algunos trastornos en salud mental propiamente. Trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, trastornos alimentarios, trastornos del sueño. Eso para comenzar. Entonces, como digo, no es desestimularlo, sino básicamente entender que el uso inadecuado es el que nos está afectando. ¿Qué es un uso inadecuado? Por ejemplo, un niño menor de 8 años, menor de 9 años que tenga un dispositivo y que el papá o mamá se lo compre. Ese es un uso ya de entrada, es un uso inadecuado. Paremos ahí, profe. O sea tranquilo. Que de 1 a 8 años no es recomendado tener celular. Todos los contextos son diferentes. Todos los contextos son diferentes. No podríamos generalizar. Hay, por ejemplo, familias en las cuales un niño menor de 12 años no se le debería dejar un celular por las condiciones, las particularidades que hay. Entonces, todas las condiciones son diferentes. Pero si hablamos en términos muy macro y generales, yo sí diría que los niños menores desde los 8 años hacia atrás no deben tener en propiedad un celular para que ellos lo dispongan de él. Así de sencillo. Si usted quiere, podemos hablar de por qué. ¿El por qué? ¿Por qué? A ver, resulta que estos aparatejos son diseñados por personas que conocen muy bien todo lo que son las teorías de la percepción y todo lo que tiene que ver con la parte de la comunicación, de la percepción y además de los elementos sociales. Este aparatejo se convirtió a través de diferentes aplicaciones como la red de redes sociales como Instagram, como TikTok. El TikTok ahora que los muchachos exactamente, como el mismo WhatsApp, Facebook y otras aplicaciones alrededor, se convirtió en una ayuda para la interacción social. Pero ¿qué pasa? Se está dependiendo, y en estas edades se comienza a depender de la interacción social a través del aparatejo. Como esto ocurre a nivel de subjetividad, voy a explicar a qué me refiero con subjetividad. Es decir, que a alguna persona en particular le puede gustar más una plataforma o una red social que otra y de acuerdo a sus intereses. A alguien le puede gustar más estar en juegos. Entonces es subjetivo. ¿Qué hace? Produce un nivel de placer que hace que se desate o que se produzca de sobremanera un neurotransmisor. Ese neurotransmisor se llama dopamina. Muchos ya lo conocen, se ha hablado mucho del tema. La dopamina es un estimulante del sistema, del cerebro, y que, digamos que casi que toca 5 funcionalidades o 5 puntos del cerebro. Diferente a otro, voy a hablar de palabras un poco complejas, pero es necesario mencionarlas para que sepamos la base y sepamos que esto no es un tema de juego, sino que realmente tiene una base científica. Mientras que, por ejemplo, la serotonina, que es otro neurotransmisor que está más relacionado con la felicidad integral, afecta más o menos 14 puntos del cerebro.
que es el que deberíamos tener. Digamos, es el tema de felicidad integral cuando usted desarrolla sentido de vida, cuando usted se siente bien con su vida, cuando usted se siente bien con todos los elementos con los cuales comparte, por ejemplo, a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel social, a nivel laboral. Cuando todos los elementos a usted le ofrecen satisfacción y usted tiene un sentido de vida, o sea, un porqué para vivir, la serotonina parece ser, de acuerdo a las investigaciones, se levanta y afecta 14 puntos del cerebro. La dopamina afecta 5 puntos. ¿En dónde digamos, en donde se produce? Básicamente en el mesencéfalo, una parte del cerebro allá adentro, y afecta solamente 5 puntos, es decir, es el momento del placer, donde se disfruta instantáneamente. Eso es lo que hace la dopamina. Para ponerlos en palabras más entendibles, por ejemplo, una persona que genera una adicción, digamos, a una droga ilegal, por ejemplo la marihuana, tiene picos de dopamina porque produce placer momentáneo, en que básicamente hace su trabajo, por ejemplo, el cannabis, básicamente en la desinhibición. Es un proceso desinhibitorio en donde el sistema nervioso básicamente lo que hace es relajarse. Entonces, el que busca esa relajación y tiene esa ayudita, pues lo que hace es disparar la dopamina en un 300, 400%, o sea, 3 o 4 veces más de lo normal. Más o menos para que, tranquilo, me pregunte. Profe, pero entonces, esto a la final sí es adictivo. Vamos para allá. Resulta que hay ahorita bastantes, digamos que, debates que están en el tema. Hay una parte de la ciencia que dice que no es adictivo desde el punto de vista neurológico porque no genera una adicción a una sustancia, porque no hay un síndrome de abstinencia del elemento. Eso estaba debatido, pero también hay otro sector científico con estudios en mano y con resultados, además, en los cuales se apoyan unos estudios que hicieron en Italia, por el cual prohibieron el celular en los colegios, en donde dicen que sí, y que se demuestra cuando, por ejemplo, al chico se le sustrae el celular o se le pide, oiga, no más celular, y el chico básicamente siente que se le acaba la vida. Y entonces incluso hemos visto reacciones que ustedes a veces las ven en las mismas redes sociales, en donde incluso levantan mano hacia los padres, con reacciones exacerbadas, etcétera, etcétera. Si eso no es un síndrome de abstinencia, ¿qué es entonces? La necesidad y la obligación, digamos, intrínseca de querer tener el celular o tener el dispositivo electrónico. Entonces, sí, ahí está el debate. Comprometerme yo a decir si genera o no es un debate grande, porque la dependencia o la adicción se genera detrás de muchos años en donde uno esté predispuesto. Aquí hay que desmitificar un poco el tema de lo que significa adicción o dependencia. Pero sí hay una predisposición enorme y la vulnerabilidad, sobre todo de los niños y los adolescentes, es altísima. Si a mí me lo preguntan y tengo que responder en plata blanca, sí genera dependencia, absolutamente. Y de acuerdo a la experiencia en el trabajo que desarrollo en la institución educativa, puedo afirmar que sí genera dependencia, básicamente porque estos chicos, por ejemplo, cada vez pasan más horas y cada vez necesitan más el dispositivo para poder pasar un día normal. ¿Ya? Cuando usted tiene que pasar un día normal y necesita de ello, eso ya es una dependencia. Y si a usted se lo quitan y usted genera, digamos, tiene una reacción clínicamente significativa, es decir, eso quiere decir que funcionalmente se le observa que algo le pasó, quiere decir que lo está afectando. Entonces, desde la experiencia, si yo le voy a responder ya desde mi propia experiencia, sí, claro que genera dependencia. Bueno, profe, mucho se ha hablado, se han conocido noticias en cuanto a que algunos rectores de instituciones educativas del país, creo que fue en la costa o en Antioquia, no recuerdo bien, que dijo el rector: a mi institución educativa queda prohibido llevar los celulares. Le hago esa pregunta. Como docente, como psicólogo y demás, ¿qué opina? ¿Le debemos de quitar el celular a los muchachos para ir a las instituciones educativas o no? ¿O esto le puede servir para una herramienta para una clase? Porque yo recuerdo que en otra hora, profe, acuerdo que uno andaba con la calculadora científica. Yo creo que ya nadie, ¿sí anda todavía con la calculadora? No, ya. La calculadora científica, porque alguno dirá, bueno, es que si vamos a ver matemáticas, pues yo hago la calculadora científica en mi celular. ¿Sí o no se debería llevar celular en las instituciones educativas? Ok, ahí tenemos dos elementos. Uno que es el legal y otro que es el deber ser, diría yo, pues más o menos para dar la respuesta. En el legal, pues hay todavía una jurisprudencia que tiene que caminar mucho. Esto con el tiempo lo van a reglamentar, se lo aseguro. La fecha de hoy, estamos, digamos, 5 de marzo,
del año 2024. Y cuando eso pase, usted se va a acordar de esta conversación que estamos teniendo. Esto tarde o temprano lo van a reglamentar para el uso en menores de edad y básicamente menores de 14 años en cuanto a la cantidad de uso y a la posibilidad de uso, que es lo que yo recomiendo de menores de 8 años. Porque pues no está reglamentado todavía básicamente desde el punto de vista legal. Hay unas jurisdicciones o unas, bueno, no, mi parte fuerte no es lo jurídico, no es lo legal, pero tengo entendido que por ejemplo para el uso de redes sociales hay unos temas de aspecto legal que en diferentes países se van dando. Por ejemplo, se sabe que se supone que personas menores de 14 años no deben tener redes sociales. Facebook no aplica para menores de 14 años, tengo entendido en unos países. En otros países no sé si es más edad. En Colombia se supone que esa legislación también funciona de la misma manera. Es decir, redes sociales como tal, o sea, eso ya tiene una especie de reglamentación, pero como tal el uso del aparato, del dispositivo, más adelante yo estoy casi seguro que lo van a reglamentar. Hace 50 años, 60 años no estaba reglamentado el cigarrillo, entonces nosotros aquí podíamos estar fumando, sí, claro. No pasaba nada, y con el tiempo se dieron cuenta que es lo que estaba pasando. Va a haber, yo estoy seguro que con esto va a pasar algo, no digo que idéntico, pero similar, con relación a su uso y a la aprobación del uso. Entonces, esa es la primera parte, sería lo primero, lo legal, ¿sí? En el deber ser, ese es como lo legal, por eso leí en dos partes. La otra parte, en el deber ser. En el deber ser debería haber una muy buena pedagogía del uso del celular con unos elementos de investigación fuertes, contundentes, que tengan un músculo investigativo fuerte para nuestro país, para nuestras sociedades, nuestras comunidades, y es mirar desde cuándo hacia atrás, por ejemplo, no se debe tener celular. Por ejemplo, en Italia, a comienzo del año pasado, prohibieron el uso del celular en los colegios, así de sencillo. Desde el aspecto, digamos, legal, porque comprobaron que el uso indiscriminado de los celulares, al levantar tanto la dopamina, bueno, al tener todo este proceso de explicación que ya hacía ahorita y que de pronto complementamos más adelante, tenía daños muy similares a los que produce la cocaína, con todas sus letras. En Colombia, esa legislación todavía está tengo entendido, está siendo todavía debatida. Digamos que se debería ponerle más cuidado desde el punto de vista legal, en qué momento se hace, en qué momento, a partir de qué edad. Pero en el deber ser, si usted me lo pregunta, acuérdese que vamos en las dos partes. En el deber ser, yo pensaría que, opino contundentemente, que el uso del celular en los colegios, en lo que son las clases, en lo que son los espacios académicos, no debería estar. Digamos que se debería circunscribir básicamente a temas que tengan que ver con contenidos académicos, pero el problema es que esto con el contenido académico se confunde fácilmente, es una línea que es fácilmente cruzable. Por ejemplo, los chicos, vamos a hablar de chicos de cuarto y de quinto de primaria, que tienen el uso del celular básicamente porque tienen que estar copiando en WhatsApp o enviando los trabajos o las actividades que no quedaron, no se copiaron en el colegio y que las tienen que enviar en casa. Entonces el chico le dan el celular para que haga su trabajo, entonces miren el grupo de WhatsApp. Los papás, las mamás, ¿qué hacen? Pues después generalmente las mamás, que son las que están al frente de los chicos, de los niños. Entonces lo que hacen es soltarle el celular al niño, ¿cierto? Cuando es prestado. Pero en muchos casos, que cada vez son más, cuando es propio, pues lo cogen simplemente y se la pasan 3, 4, 5, 6 horas al frente del celular, haciendo otra clase de uso del celular y de realmente en la parte que se requiere, en donde necesitan la información de pronto de un mensaje que le llegó por una de las redes sociales porque había que llevar una actividad, eso demora 5 minutos, ¿ya? Y ahí es donde está el problema. Entonces, la pregunta es contundente, es todo un debate, pero mi recomendación es depurarlo lo más posible, o sea, lo menos posible. Ojalá que no tuviera que utilizarse en los colegios. Sí, si me lo quiere preguntar así en plata blanca, ojalá que no tuviera que usarse en los colegios. El tema es que esta es una nueva forma de comunicación que, como le digo, llegó. Nosotros la utilizamos y está para que, o sea, no podemos tampoco aislar, por ejemplo, hablando de un adolescente ya que ha crecido, ¿cierto?, del uso en absoluto total del celular, porque pues tampoco se trata de eso. En clase, profe, perdón, en clase los muchachos sacan el celular, hay veces para chatearitas. Constantemente lo sacan y básicamente defendidos en el tema que es que necesitan tenerlo porque la mamá lo necesita, en algún momento puede llamar, que la hermanita quedó, que las llaves dónde van a quedar, entonces que necesita comunicarse con el chico. Hasta ahí podría ser, pero por eso digo, debe haber una pedagogía enorme, grande, cimentada en la investigación acerca de qué se permite y qué no se permite. Por ejemplo, la recomendación es que si lo van a tener, ténganlo bajo las circunstancias y el dominio del estudiante y bajo la responsabilidad del cuidador y el acudiente, pero que no tenga su uso digamos, desde el punto de vista de ociosidad, si es que se puede valer ese término, dentro de las instituciones educativas, así de sencillo, y hacer mucha pedagogía al respecto, es decir, concientizar sobre los daños.
es que elevar la dopamina a los niveles que la eleva el celular cuando estamos diciendo que puede tener daños parecidos a los que tiene la cocaína, no es un juego de niños, no es un juego que se pueda pasar a la ligera. Eso quiere decir, mire, yo quiero explicarle esto, no sé si haya tiempo para ello. Hay una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal. Esa parte del cerebro termina de desarrollarse más o menos cuando el individuo tiene más allá de los 25 años. Esa corteza prefrontal es una parte del cerebro fundamental para la sociabilidad y para todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional del individuo. Esa corteza prefrontal es la que hace que madure el individuo, que coja responsabilidad en la vida, que tenga capacidad de tomar buenas decisiones en la vida a partir de esfuerzos, a partir de mirar lo que más le conviene desde el punto de vista de la balanza de lo adecuado. Eso es lo que hace la corteza prefrontal. De alguna manera es la que madura al ser humano. Eso hace la corteza prefrontal. Cuando la corteza prefrontal es alimentada con dopamina, disparada por los celulares en un niño de 5, 7, 8 años, básicamente lo que estamos es sometiendo a ese niño a que vaya casi que tostando la corteza prefrontal para que se acostumbre y se habitúe al uso de la ayuda que tiene, a la ayuda que tiene el celular o la pantalla, y pues obviamente lo que va a hacer es que se va a formar con dopamina. Analicémoslo de la siguiente manera: la dopamina, ¿qué produce? ¿Bienestar o malestar? Ya lo he explicado. Sí. Bienestar, pero un bienestar de placer automático, de placer súbito en el cerebro. Si yo estoy alimentando la corteza prefrontal con esas experiencias de placer, ¿a qué se va a acostumbrar el cerebro? El que necesita. A que necesita placer. ¿Qué nivel de placer? ¿Un placer normalito? El que producimos cuando usted come su comida favorita, el que producimos cuando una persona de pronto llega y descansa o es reconocida en público, ese placer, o un placer multiplicado por 6, como es el caso de la cocaína, que dispara la dopamina hasta el 600%. Entonces vamos a entender que va a estar alimentado por una dopamina que sube al 600%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese nivel de placer baja de ahí, o sea, todo lo que ocurre debajo de esa línea a la cual es disparada la dopamina por el uso del celular, todo lo que pasa por debajo, para el niño, para la niña, para el joven, es aburrimiento, es no puedo con esta vida, es que jartera, es que me tocó duro, es que qué aburrimiento, es que mamá, todos tienen menos yo, papi, es que a todos le tocan, yo porque tengo que hacer esto si es que no me corresponde a mí, es el aburrimiento, es la contestadera, es básicamente el cansancio, le rehusará seguir alguna clase de límites o de normas. En eso se traduce. Entonces, de esa manera es que opera. Por eso, el uso indiscriminado del celular genera problemas muy fuertes del estado de ánimo en los niños y en los adolescentes. Y los problemas no son cualquier problema, son los niños que viven básicamente cuando llegan a la edad de los 12, 14 años, en muchos de los casos en donde cualquier problema aparece, pues es una bola de nieve emocional que va creciendo y que el muchacho no la puede sostener, a punto que se puso de moda y se potenció más el famoso courting, mal llamado courting, o básicamente ideaciones incluso de tipo suicida, u otros elementos que aparecen, otros fenómenos de tipo emocional que aparecen allí, y que pues los papás se la pasan preguntando, ¿pero qué le pasa a mi hijo? Lo voy a llevar al psicólogo, y normalmente los llevan a los consultorios de psicología. En psicología normalmente les preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tiene? Le preguntan por su emocionalidad, pero en muchas oportunidades veo que no se indaga por el tema. Venga, ¿usted cuántas horas de sueño tiene? ¿Usted cuántas horas digamos, diarias está teniendo en contacto con estos dispositivos? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la mezcla de todo eso? Ya hablamos de la dopamina disparada, que cuando se baja, pues el chico va a sentir todo un aburrimiento, va a sentir que su vida es un infierno. Así de sencillo. Es decir, si yo tengo el nivel de placer acá, mi umbral de felicidad está acá, y todo lo que me pasa por debajo es lo que más va a ocurrir durante el día, no va a estar contento con nada. El miedo al desprograme, esos que necesitan desaburrirse rápidamente. La vida se convirtió en una queja para estos chicos, para muchos de los chicos, en que todo el tiempo están aburridos. Papás, mamás, los que nos están escuchando, nos están dando, permitan que sus hijos se aburran, no pasa nada. No se van a morir ni se van a traumatizar. El aburrimiento es lo que antecede después de un tiempo a la creatividad, porque de alguna u otra manera van a generar herramientas diferentes para poder hacer cosas diferentes, para que no surja ese aburrimiento que de alguna u otra manera los embarga o los hace sentir tan mal, y que ellos incluso no saben definir, porque muchas veces pasa el tiempo y ellos dicen, y llega a atención en orientación, por ejemplo, y ellos ni siquiera saben definir lo que les pasa. Es un extraño vacío que sienten allá. ¿El vacío cómo se llama? Pues la crisis de abstinencia, que está en el debate de si existe o no existe. Pues es la abstinencia porque simplemente no está la ayuda. Y a eso sumémosle el tema del déficit de sueño.
Entonces usted tiene, se está viendo que en la hora en donde más, y esto ocurre más en los adolescentes que en los mismos chiquitines, pero en los chiquitines también no ocurre, pero en los adolescentes ocurre que su momento más culmen de uso del celular aparece después de las 7 de la noche. Entonces comienzan los grupos de WhatsApp, todo el tema. Los chicos están acostando, digamos que, vuelvo a lo mismo, esto no es una generalidad, pero tenemos que decir, en muchos casos... A las 2, a la 1. 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Incluso así se acuestan a las 10 de la noche. Si estaban inmediatamente antes con el celular, resulta que la luz azul... con la cual se genera pues obviamente el estímulo lumínico del celular, aparte de generar dopamina, inhibe otro neurotransmisor que se llama melatonina. ¿Qué hace que inhiba la melatonina? Pues que no aparece el sueño. Entonces la persona llega a las 10 de la noche, supongamos que es del juiciosito que se acuesta a las 10, 11 de la noche, que eso ya es muy tarde para un chico que tiene que madrugar al otro día. Entonces, supongamos que se acuesta. Resulta que tiene el residuo lumínico, va al occipital, que es donde aparece todo, donde va todos los estímulos visuales. Llega ya puede reposar un tiempo y hasta puede retrasar el sueño profundo durante 2 horas. O sea, que hay chico que cree que está durmiendo desde las 10 y ustedes y los papás y las mamás que nos escuchan, que piensan que su hijo no se acuerda a las 10 o a las 9, pero tiene el celular hasta 5 minutos antes de acostarse, lo que va a hacer es que es probable que ese sueño profundo se retrase 2 horas o más en aparecer. Luego su sueño, realmente el que repara el cerebro, pues va a aparecer de pronto hacia la medianoche y se levanta a las 5 de la mañana, cuando esta edad se requiere dormir 9 horas. ¿Qué importancia tiene el sueño profundo? El sueño profundo tiene una importancia inconmensurable dentro del desarrollo de la corteza prefrontal justamente, porque hace que se eliminen neurotoxinas que el cerebro alberga durante el día. Esas neurotoxinas aparecen a menudo por la información que el cerebro absorbe y que entra en desuso después de 2 horas y ya no las usa más el cerebro. Comúnmente el cerebro las encapsula, las vuelve neurotoxinas. Y durante ese proceso del sueño es que se eliminan todas las neurotoxinas. ¿Sí ve? Por eso se necesita el sueño. La humanidad dejó de dormir, estamos dejando de dormir y pensamos que no van a haber consecuencias. Las consultas, por ejemplo, si tomamos en cuenta, por decir algo, trastornos bipolares o trastornos del estado de ánimo, del año 2000 ahorita se multiplicaron por 4. Y estamos pensando, ¿pero en dónde fue? ¿Sería la formación? Por favor, midamos el manejo de la dopamina y miramos el manejo de las horas de sueño, si estamos eliminando las neurotoxinas que debemos. Y en los adultos también nos está pasando. Acuérdese del dato que dimos al comienzo, que el adulto está durmiendo un 30-32% menos que hace 20 años. Y eso nos está afectando, los temperamentos cada vez están un poco más volubles, nos pasa mucho eso. Claro, hay otras condiciones de sociedad, digamos, de comunidad que nos ocurren y que afectan directamente, por supuesto que sí, pero estas son herramientas que podemos comenzar a manejar, digamos que ya muy identificables y muy focalizadas para poderlas controlar de mejor manera. Muy bien, profe, interesante el tema. Vamos a tener durante este año, pues le abro la invitación para que sigamos haciendo estas charlas, ¿no? Este es el primero, pero es un tema largo e importante. Profe, ya para terminar, nos quedan 3 minuticos, ya para terminar, profe, demos como unos tips o unos pequeños consejos para esos padres que empiezan a decir, yo no sé qué hacer con ese muchacho. ¿Será que el padre perdió autoridad? Ok, muy bien. Bueno, para digamos, conectarlo y no dejar de lado el tema con el que venimos, tipsitos así rápidamente. Para sus hijos, adolescentes o niños, recomendación, si es menor de 8 años, mi recomendación, no sé, pueden estar algunos profesionales en acuerdo, desacuerdo, por debajo de los 8 años, no, 0. Uso de celular propio, o sea, que lo tenga él, ¿listo? Para niños que están de ahí para allá y que de pronto tienen el celular o lo manejan por momentos, hasta las 6:30, 7 de la noche, yo recomendaría que usen el celular, que tengan un manejo diario del celular, máximo de unas 2 horas, ¿cierto? Y por sesiones de media hora. Sí. ¿Ya? Y importante, vuelvo y hago aclaración, que no, después de las 7 de la noche, no más pantallas interactivas. Después de las 7. 7 de la noche. Hasta Estamos hablando usted me preguntó población escolar, ¿cierto? Sí. Población de las que es todo, se supone que nuestros adolescentes y los niños todos tienen que estar escolarizados. Sí. Entonces, o sea, hasta los 17 años. Hasta los 17 años. O sea, un chico que normalmente... perdón, profe, el pelado que tiene que ir a estudiar mañana, o sea, hoy, sí. Hoy, estamos a hoy. Sí. Si tiene que usted ir a estudiar hasta las 7 el celular en la mano. Hasta las 7 el celular en la mano. Y recomendación para los papás y más, Tixito, porque usted me dijo. ¿Y qué le quita el celular al muchacho cuando entra a la habitación? Una combinación mágica que se tiene que estar depurando cada día entre autoridad y amor. Me gusta amor eso. Y autoridad. ¿Y si tiene televisor?
adentro de la habitación. Yo no recomiendo mucho los televisores en los cuartos de los jóvenes y los adolescentes y de los niños menos, porque básicamente los televisores ahorita incluso son Smart TV. ¿Sí? Y estos televisores básicamente pues es el reemplazo también en la pantalla grande pues de un celular, porque digamos que técnicamente o digamos que funcionalmente conectan a Netflix, conectan a YouTube, conectan a todas estas aplicaciones y todas estas plataformas en donde pues comienzan a canalear y están allí, y la dopamina igual se dispara, y además porque como estamos ya ahí en el cuarto y en la cama pues todavía puede generar un efecto más adverso. Entonces yo les recomiendo, la recomendación que hago es no, televisores en los cuartos de los niños no, para mí no es recomendable. Yo les recomiendo que el celular hasta las 7 de la noche. Yo les recomiendo que la última comida ojalá fuera hasta las 8 de la noche. Que para los chicos que se tiene que hablando hoy, que mañana se levantan a las 5:30 de la mañana, pues que no sé, si son adolescentes, que no se acuesten más allá de las 9 de la noche. Si son niños, que no se acuesten más allá de las 8 de la noche. Listo. Así de sencillo, para que tengan el tiempo completo. ¡Ay! No, de pronto, que es que estoy en la jornada de la tarde. Sí. No, él puede levantar. No, porque el que estudia en la jornada de la tarde normalmente no puede almorzar a la 1 ni a la 1:30 de la tarde. Tiene que almorzar hacia el mediodía o antes del mediodía. 11:30. Y eso que ocurre de almorzar 11:30 o 12 máximo, hace que todo el reloj se vaya para atrás. Si usted está almorzando, pone un niño, vamos a buscar un niño promedio, 7 años, un niño de primero o segundo de primaria, ¿cierto? Que está almorzando hacia la jornada de la tarde, que está estudiando, que está almorzando hacia las 11:30, 12 del día. ¿A qué hora va a desayunar? Sí. Los que saben de nutrición, y si algún nutricionista está viendo eso, se recomienda que por lo menos 4 horas antes esté desayunando. Los que saben del movimiento metabólico dicen que esos tiempos son lo que debe durar. Entonces hagamos cuentas, vayamos hacia atrás, 8 de la mañana a desayunar, y si se va a desayunar a las 8 de la mañana, pues a las 7:30 se tiene que levantar. Es decir, nos guste o no, el reloj se mueve hacia atrás simplemente por el tema del almuerzo y porque tienen que entrar, digamos, en la tarde. Y muchos, ¿qué hacen? Una cosa que es completamente destructiva para los sistemas metabólicos, no solamente del resto del cuerpo, sino también para el cerebro, y es que unen una comida, un desayuno con un almuerzo, y entonces se levanta el chico a las 9 de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, entonces como que come bien, pero entonces ya no almuerza bien, o pasa sin desayunar prácticamente, entonces almuerza un buen almuerzo y se va para el colegio. Delicadísimo, porque tiene que desayunar y almorzar. Entonces, como tiene que levantarse para desayunar, ¿a qué horas? Pues a las 7:30 tiene que estarse levantando para que a las 8 esté desayunado. Pues entonces tiene que dormirse, ¿qué horas? Lo mismo. No crea que porque estudian en las horas de la tarde se le debe patrocinar pues el tema del trasnocho, porque no es indicado. Y una cosa aquí, discúlpeme, buscando espacio, para terminar. No otorgar y no coaccionar, si se vale el término. Me perdonarán si de pronto no es lo más convenido desde el punto de vista de desarrollo y de información para los papás, pero no coaccionar. El que sus hijos duerman lo suficiente configura un maltrato para ellos. Así de sencillo y con todas las letras. No hacer que nuestros niños, y sobre todo a lo de primera infancia, no duerman lo suficiente. Un chico menor de 7 años, de 6 años hacia abajo, deben ser 10 horas de sueño. Eso es lo que pide, eso es lo que dicen los baremos a través de las investigaciones científicas. Listo. Y no permitir eso, no hacer que ocurra, eso es maltrato hacia ellos. Así de sencillo, con todas las letras. Profe, en una sola palabra, ¿con la crianza vamos bien o vamos mal? Cortica, solo cortica para terminar el podcast. En unas cosas vamos bien, muy pocas. De 1 a 5 y entonces. Y en muchas otras vamos mal. De 1 a 5. ¿Estamos bien o estamos mal en general? En general, estamos regular. Muy regular. Muy bien, profe Carlos, muchas gracias. Lo vamos a tener este año acá, ¿sí? Con mucho gusto. En la medida en que mis agendas van estando acordes, cuenten conmigo, y me interesa mucho que esto se conozca y que realmente tome conciencia. Es decir, no se trata de eliminar la tecnología, se trata de que llegue para que nos ayude, porque estamos viviendo y nos estamos consumiendo para ella. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, el profe Carlos, psicólogo, también orientador de instituciones educativas, profesional de la psicología, estuvo con nosotros en este podcast. Y este año, este 2024, vamos a tocar este tema. Y obviamente vamos a traer otras personas que puedan pensar diferente al profe Carlos o a la neuropsicóloga que tuvimos, Paula, porque a otros dirán, bueno, ellos están equivocados, no. Pero esa es la idea, que vamos a tener conversatorios de este tema. Un abrazo para todos.